¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hasta ahora arrancamos un día más Atlántico Noticias aquí en Televisión Canaria, mirando atentamente todo lo que ocurre en el mundo. Especial atención hoy a Estados Unidos. En este viernes el mundo observa asombrado, por ejemplo, cómo Donald Trump se niega a reconocer los votos por correo que han emitido millones de ciudadanos norteamericanos y lo sigue considerando un fraude. Biden pide calma. De momento los datos dejan a Biden a las puertas de la Casa Blanca, pero ojo, porque muchos votos todavía se están contando en estados clave de Estados Unidos, así que de momento no hay ganador. Trump tiene en marcha, eso sí, la maquinaria legal para tratar de impugnar votaciones en muchos estados. Y ya decíamos que ha llamado mucho la atención esa comparecencia de Donald Trump de hace unas horas. Miguel, cuéntanos. Sí, una comparecencia del aún presidente de los Estados Unidos que duró tan solo 15 minutos y sin pregunta de los medios de comunicación. Donald Trump ha vuelto a asegurar que se ha producido fraude y ha pedido que se pare el recuento en aquellos estados claves que sigue ganando Joe Biden por el momento. Por su parte, el candidato demócrata ha pedido calma a sus seguidores, pero se ve mucho más cerca de la Casa Blanca. Trump sigue amenazando en llevar esta batalla ante los tribunales. Ha habido una serie de irregularidades en todo el país. A nuestro equipo de campaña se le ha negado el acceso para observar el conteo en Detroit. Y mientras se producía esa comparecencia de Trump, varias de las principales televisiones de su país decidieron cortar la emisión de su intervención porque, según aseguraron los responsables, no había ninguna prueba que respaldara esa acusación. Reacciones similares se produjeron por parte de cadenas de radio, de televisión de todo el mundo. Algunos analistas no daban crédito al hecho de que un presidente estadounidense estuviera realizando acusaciones de tal calibre sin ningún hecho que respaldara esa postura. De unas elecciones mediáticas a otras que pasan desapercibidas, lamentablemente, en Costa de Marfil, la oposición asegura que ha habido fraude en los comicios del pasado fin de semana y parece que aquí sí que hay más pruebas. El presidente actual se presentó por tercera vez a los comicios, algo que no permite en principio su ley, y por eso ha habido disturbios y protestas que han provocado incluso muertos. Luego con Pepe Naranjo les contamos qué ocurre en ese país africano. Más cuestiones de las que hoy hablamos. Segundo día de confinamiento en Reino Unido. Se han registrado, ya saben, las peores cifras de fallecidos por COVID desde mayo y el gobierno dice que los daños para la economía, eso sí, no van a ser tan drásticos como en el primer encierro. Datos muy complicados también en Italia. 35.000 positivos, 445 muertos solo en el día de ayer. Son las cifras que deja la pandemia en Italia en un solo día. El peor dato desde que comenzara la crisis. Y miraremos también a Bolivia porque allí se confirma que 6 mandatarios estarán presentes en la toma de posesión del nuevo presidente Luis Arce. Va a ser el domingo, va a haber presencia española, el rey Felipe VI acompañado de Pablo Iglesias. Pues vamos a empezar con el tiempo, con esa tormenta tropical que ha afectado gravísimamente a varios países sudamericanos. Victoria Palma, cuéntanos. Buenas tardes, Marta. Pues ETA vuelve a ser depresión tropical, aunque esperamos que se intensifique en las próximas horas. Ya se encuentra otra vez en el mar, su centro en el mar, en el Caribe. Y bueno, a su paso desde el pasado lunes, antes de tocar tierra, ha dejado lluvias fuertes y torrenciales que han generado inundaciones, pues prácticamente relámpagos, desbordamientos de ríos, grandes acumulaciones de agua. Ha habido precipitaciones muy intensas y también ha causado más de 60 fallecidos a su paso por América Central, y ahora estamos pendientes de su siguiente evolución. Hay cierta incertidumbre sobre lo que pueda pasar a lo largo de las próximas horas, pero pensamos que antes de que finalice este viernes volverá a convertirse en tormenta tropical y va a dejar lluvias durante el fin de semana, también temporal de viento, y esas lluvias pueden volver a generar inundaciones en Jamaica, en las Islas Caimán, y también puede llegar a Cuba mañana por la noche o en las primeras horas del próximo domingo como tormenta tropical. Y también en la península hemos tenido lluvias torrenciales pues en las últimas 48 horas, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde han llegado a registrarse entre el miércoles por la noche y la jornada de ayer jueves casi 500 litros por metro cuadrado en menos de 48 horas. Una de las zonas donde más agua ha caído en la jornada de ayer ha sido Sueca, en la Comunidad Valenciana,
donde solo la jornada de ayer pues se llegaron a registrar casi 350 litros de agua por metro cuadrado, lo que ha hecho correr los ríos con gran cantidad de agua. Ha habido bastantes inundaciones y bastantes problemas, lluvias que son habituales en esta época del año, aunque no lo parezca, en distintos puntos de la península. Y vamos a ver por qué esas inundaciones. En las islas ha estado lloviendo, hemos tenido una borrasca que ha ido afectando el archipiélago y esa misma borrasca afecta a la península. Realmente la nubosidad más importante asociada a la borrasca ha estado durante la jornada de ayer, incluso también durante la jornada de hoy en la península. Hay un nuevo frente a las puertas de la costa peninsular, de la costa sobre Portugal y afectando casi a la península. Volverá a dejar precipitaciones a lo largo del fin de semana. Hay más de 12 comunidades con avisos de distinto tipo por lluvia, por viento y también por fenómeno costero. Y bueno, nosotros estamos aquí, parte de ese frente pues sigue cruzando las islas, muy debilitado, pero ha dejado precipitaciones, sobre todo durante la madrugada, especialmente en la isla de La Palma, donde hay registros de más de 50 litros por metro cuadrado durante solo la madrugada. A lo largo de la tarde las nubes irán abandonando el archipiélago y bueno, vamos a tener un fin de semana de tiempo mucho más tranquilo. Tiempo otoñal todo el fin de semana. Mañana empezaremos el día con pocas nubes. A mediodía, en las primeras horas de la tarde, ya las nubes estarán repartidas por todo el archipiélago. La mayor parte de las nubes van a crecer en el interior de las islas y nos pueden dejar mañana por la tarde algún chubasco débil, principalmente en medianías y en zonas del interior en las islas de mayor relieve. Mañana vamos a tener viento muy débil, de dirección variable y solo viento del oeste moderado en las cañadas del Teide. El domingo el tiempo va a ser similar. No esperamos grandes cambios en las temperaturas, tendremos horas de sol, muchas nubes a mediodía y por la tarde y otra vez el domingo se pueden repetir algunos chubascos de carácter débil y disperso. Viento ya de componente norte flojo el domingo y el que quiera acercarse al mar este fin de semana hay que extremar la precaución, especialmente las costas abiertas al norte, porque seguirán llegando series de olas superando los 3 metros de altura. Bueno, vamos ya con la situación hasta ahora en Estados Unidos, en la que se confirma que Joe Biden se va acercando cada vez más a la Casa Blanca, aunque hay que mantener siempre la precaución antes de que se conozcan todos los datos. En este momento el candidato demócrata ha ampliado su ventaja en Georgia, acaricia de hecho la victoria, cuando faltan menos de 1,5 millones de votos por escrutar en 6 estados. Estos serían Georgia, Pensilvania, Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Alaska. Todo apunta, por tanto, de momento, a que Biden, que ya supera a Trump, más de 4 millones de votos, se pueda alzar con la victoria en las presidenciales norteamericanas. Mientras los datos dan de forma cada vez más clara la victoria a Biden, el actual presidente Trump hizo algo inédito, una comparecencia a la nación en la que insistió que hay robo de votos, que hay fraude, Miguel. Sí, una rueda de prensa de tan solo 15 minutos y sin aceptar preguntas de los medios de comunicación. El aún presidente de los Estados Unidos volvió a recalcar que se ha producido fraude y pidió que se paralice el recuento de los votos en muchos estados en los que Joe Biden, su contrincante, va por delante. Donald Trump asegura que él ha ganado en esos estados y que le están robando la victoria con todo el voto por correo que, según dice, es fraudulento. Donald Trump asegura que llevará esta batalla ante los tribunales y ha pedido a todos sus seguidores a que salgan a la calle a luchar por la democracia. Nuestro objetivo es defender la integridad de la elección. No permitiremos que la corrupción robe una elección importante y no podemos permitir el silencio. Que nadie silencie a nuestros votantes y fabrique resultados. Ha habido una serie de irregularidades en todo el país. A nuestro equipo de campaña se le ha negado el acceso para observar el conteo en Detroit. Como ustedes saben, he reclamado ciertos estados y Joe ha reclamado otros, así que en última instancia tendrán que decidir los jueces. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden ha comparecido en su pueblo natal, en Wisconsin, en el estado de Delaware, aunque se ve mucho más cerca de la Casa Blanca con más de 73 millones de votos. El candidato demócrata sigue pidiendo calma a sus seguidores y que se sigan contando todos los votos necesarios para respetar las reglas de la democracia. Joe Biden ha tranquilizado a sus votantes asegurando que las acusaciones no tienen base jurídicas. También en esta comparecencia ha querido acordarse de todas las víctimas de la COVID-19. En Estados Unidos el voto es sagrado, así es como la gente de esta nación expresa su voluntad, y es la voluntad de los votantes, de nadie más, lo que elige al presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, cada papeleta debe contarse y eso es lo que tiene que pasar ahora.
No tenemos ninguna duda de que cuando acabe el recuento, la senadora Harris y yo seremos los ganadores. Así que les pido que mantengan la calma. Pero la calma cuesta mantenerse en algunos puntos. Siguen produciendo, de hecho, protestas, Miguel, en algunos puntos. Sí, las manifestaciones no paran de producirse desde el 3 de noviembre, después de que Trump alentara a sus seguidores a salir a la calle para luchar por la democracia. Y es que Trump sigue alentando en su discurso a sus votantes a seguir luchando por lo que considera un fraude electoral. Esto ha provocado enfrentamientos a las puertas de muchos centros de recuento de votos entre republicanos y demócratas. Por cierto, varias cadenas norteamericanas tuvieron que cortar la emisión del discurso del presidente por insistir en el fraude electoral sin tener pruebas ni base jurídica. Unas elecciones que acaparan la apertura de los informativos de medio mundo bajo titulares de corrupción y el retraso del escrutinio de la primera potencia mundial. جو بايدن إنه ليس und US-Präsident Donald Trump. Ông Joe Biden là 253 phiếu. Meanwhile, Joe Biden has called for calm. Donald Trump لا ينوي الاعتراف بالهزيمة حتى Donald Trump has complained of what he called tremendous corruption. Nadagdagan pa po ang lamang ni Joe Biden. El mundo entero pendiente de lo que allí ocurra en Estados Unidos. Esos recursos están presentados ya, lo decía Donald Trump. Nos amplía los datos sobre este asunto Julie Mora desde Miami. Hola, ¿qué tal? Pues como en todos los comicios, la gran lección otra vez es que cada voto cuenta. Por eso también el despliegue de toda una estrategia legal de parte de la campaña del presidente Trump, con demandas sobre recuentos de votos en estados como Michigan, Pensilvania y Georgia. Y la más reciente, Nevada, en donde la campaña republicana asegura que no todos los votos fueron legítimos. Incluso aseguraron tener un caso de una persona que no estaba registrada para votar y que aseguró no haber votado en estas elecciones, pero cuyo voto aparece emitido en el sistema. La batalla legal republicana, emprendida incluso contra estados que aún no han finalizado el escrutinio, también los llevó a pedir recuento de votos en Wisconsin, en donde por ley, si la diferencia es de 1 o menos del 1%, se debe recontar. Esa solicitud hecha en Wisconsin nos hace recordar lo ocurrido aquí en la Florida en las elecciones del año 2000, cuando inicialmente no hubo un claro ganador y al final, después de 40 días, por solo 537 votos, George Bush ganó la presidencia a Al Gore. Para esta tarde, el equipo republicano Latinos por Trump está convocando a varias concentraciones en diferentes puntos de Florida a partir de las 6 de la tarde. Es la información desde Miami, Judy Mora, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Pues nos quedamos, si les parece, en Florida y vamos a hablar hoy aquí en Atlántico Noticias un día más con Ray Anthony, que es delegado del Partido Republicano, precisamente en la Florida, al que agradecemos de nuevo que esté con nosotros, porque imaginamos, Ray Anthony, estas últimas horas agotadoras siguiendo el recuento, ¿no? No, exactamente. Saludos, Marta, y saludos a todos ustedes, los canarios. Exactamente, hemos visto aquí en la Florida un número récord de votantes. Particularmente lo más curioso fue que la Florida, que tiende a ser el estado más reñido en la nación, Donald Trump lo ganó con un amplio margen, más de 400.000 votos, lo que representa un 4%. Y esa victoria se la dimos nosotros los hispanoparlantes, los cubanoamericanos aquí en Miami, que le votamos el 75% a favor del presidente. Bueno, hemos tenido un problema con esta conexión. Bueno, no, parece que podemos recuperar esta conexión con Ray Anthony. Ya le decimos que es delegado del Partido Republicano en la Florida. Había un poco de retardo en esta entrevista, no sé si podemos recuperarla en este punto. Bueno, todavía pues no podemos recuperarlo. Tratamos de hacerlo y hablar de esa perspectiva de los republicanos que están viendo cómo Donald Trump pues está tratando de recuperar esas elecciones. Vamos a irnos entonces, si les parece, a hablar de otras elecciones hasta que consigamos hablar con Ray Anthony. Elecciones en Costa de Marfil, que evidentemente
han quedado eclipsadas por las elecciones estadounidenses, que se llevan todos los titulares. Pero allí preocupa mucho la situación y a este asunto sí que ha estado atento Pepe Naranjo, que está con nosotros como cada viernes desde Senegal. Pepe Naranjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decimos que hay malos presagios para el futuro de ese país y tenemos en cuenta que aquí sí que ha habido unas elecciones en las que parece que hay más pruebas de que haya habido un fraude, algo raro ocurrido, ¿no? Bueno, son unas elecciones que han venido de partida ya mal planteadas. El actual presidente Alassane Ouattara decidió presentarse a un tercer mandato, algo que está expresamente prohibido en la Constitución marfileña. Lo pudo hacer porque llevó a cabo una reforma constitucional, que es una trapisonda que otros líderes africanos ya han hecho en el pasado. Eso la habilitaba legalmente porque el contador de mandatos se ponía a cero, pero la oposición no opinaba lo mismo, no opina lo mismo, y planteó un boicot a las elecciones, lo que ha permitido que Ouattara arrase con un 94% de los votos, pero aquí la cuestión es que la oposición considera que ese poder, esa victoria electoral no es legítima y por tanto estamos ante una nueva crisis muy profunda en un país que no es cualquier país. Costa de Marfil es la locomotora, una de las locomotoras económicas de África Occidental y toda la región está atenta a ver lo que pasa, por supuesto con un rabillo puesto en Estados Unidos, pero también Costa de Marfil preocupa mucho lo que pasa. Por eso estamos nosotros atentos a lo que ha ocurrido en ese país. De hecho, ya ha habido, previo a las elecciones, ya había habido una especie de boicot que habían planteado los candidatos de la oposición, un llamamiento a la población, un poco de tensión también en las calles, Pepe. Sí, como te decía, la oposición no reconoce unas elecciones en las que el presidente se presentaba por tercera vez a un mandato presidencial y por tanto llamó a la desobediencia civil. Eso se materializó con manifestaciones, con muertos y heridos en las calles, con enfrentamientos entre comunidades que apoyaban a un candidato o a otro. Digamos que ha habido unas situaciones de violencia preelectoral. Durante los propios comicios también hubo serios incidentes. Y después, en este momento, tenemos a la policía rodeando los domicilios particulares de los dos principales líderes de la oposición, Pascal Afien-Gessán y Henri Konan Bédier. Y esto nos habla de que este país lo que va a necesitar es mucho diálogo, sentarse a hablar, porque con un presidente, aunque venga avalado por el 94% de los votos, las elecciones fueron claramente irregulares y no va a ser posible mantener la paz social durante 5 años si no se abre un diálogo con la oposición. Hay que recordar que ya hubo problemas en el año 2010, hubo unos gravísimos incidentes también vinculados con un proceso electoral. Claro, el problema de Costa de Marfil es que veníamos de una situación de conflicto que desembocó en unas elecciones en el año 2010 absolutamente también, que se vivió una situación totalmente irregular posterior, con un conflicto que generó 3.000 muertos, sobre todo en Abiyán, en la capital económica del país, entre el entonces presidente Laurent Gbagbo y el actual presidente, que entonces era aspirante, Alassane Ouattara, ¿no? Fue un conflicto postelectoral, ambos se dieron por ganadores. El Tribunal Constitucional dio la victoria a Gbagbo, pero Ouattara, apoyado por la comunidad internacional y por tropas francesas y por una rebelión, consiguió, digamos, conquistar ese poder. Y digamos que de aquellos polvos vienen estos lodos. Ouattara es un presidente que entonces todo el mundo legitimó, pero hoy se ha revelado como una persona que aspira a mantenerse aún más en el poder, pese a haber superado ya ese límite de mandato. Hablabas de la comunidad internacional, Pepe, en este contexto en el que está el mundo pendiente de otras cuestiones, ¿de qué manera puede ayudar a que se mantenga la legitimidad democrática en un país tan importante como tú has señalado, como es Costa de Marfil? Pues es clave, ¿no? Yo creo que no puede salir adelante un presidente que se proclama vencedor en unas elecciones con ese nivel de irregularidad si, por ejemplo, las misiones de observación electoral presentes en el país denuncian que ha habido serios... De hecho, el 19% del censo electoral no pudo votar debido a los incidentes que se produjeron el día de las elecciones. Yo creo que lo más lógico sería que todas las partes se pudieran sentar a hablar bajo ese paraguas de la comunidad internacional, que para algo debería estar, las misiones de Naciones Unidas, la Unión Africana, la CEDEAO, que deberían, digamos, amparar el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho a votar de manera tranquila y regular en unas elecciones. No es posible que unas elecciones con ese nivel de incidentes y con ese nivel de irregularidades se avalen. Veremos lo que pasa en los próximos días. Van a ser días también apasionantes, igual que las próximas horas en Estados Unidos.
Gracias, Pedro. Estaremos pendientes del próximo viernes en el que volvemos a hablar de realidades que nos trae desde África. Gracias, hasta el próximo viernes. Un abrazo, hasta el viernes. Bueno, vamos a seguir adelante, atentos a lo que ocurre también en Bolivia. Allí la Cancillería de ese país ha confirmado que al menos 6 mandatarios y presidentes van a estar presentes en la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Luis Arce, prevista para el domingo 8 de noviembre. El acto protocolario está listo. Va a contar con la presencia española del rey Felipe VI, que va a estar acompañado en un acto de este tipo por primera vez por el vicepresidente Pablo Iglesias. Además, Venezuela ha confirmado también la presencia en este acto de Nicolás Maduro y del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Hablamos de migración. Algunos medios americanos han denunciado que menores de edad procedentes de diversos países sudamericanos están siendo deportados a México. José Pernalete nos cuenta esta información. A raíz de la crisis por COVID-19, las autoridades federales de inmigración siguieron la recomendación de restricción instruida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y, basándose en ella, expulsaron a niños y adolescentes mexicanos que no tenían acompañantes. Pero, de acuerdo al New York Times, ahora menores de edad de otros países están siendo también deportados a esa nación. Pero el problema es que no solamente se trata de la expulsión de ellos desde la frontera sur, pero se trata de la expulsión de ellos a México y en algunos casos no son mexicanos, es decir, que son niños centroamericanos que en vez de ser devueltos al país de origen, son devueltos a México donde no tienen presuntamente algún vínculo con dicho país. Según el abogado de inmigración Ángel Leal, este hecho estaría violando los acuerdos del gobierno mexicano con Estados Unidos, los cuales no autorizan la admisión de menores de edad de otras nacionalidades que hayan estado previamente bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Más allá de eso, al ser devueltos a un tercer país de donde no son, corren más peligro. En el mes de mayo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades instauraron las restricciones de salud pública del título 42 en las fronteras hasta que se determine que el grave peligro de COVID-19 ha cesado, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional. La Voz de América consultó a las autoridades sobre estos hechos, pero hasta el cierre de esta nota no se había recibido una contestación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, ahora parece que ya podemos retomar esa conversación que manteníamos con Ray Anthony, delegado del Partido Republicano en la Florida, con el que estábamos hablando de cómo el voto latino favoreció en este caso a Donald Trump. Fue ganador en ese estado. Eso sí, Ray Anthony, buenas tardes de nuevo. Parece que de momento se aleja Donald Trump de la Casa Blanca, ¿no? Sí, exactamente. Lo que estamos viendo alrededor del país es que nosotros en Estados Unidos tenemos un sistema completamente descentralizado, donde cada estado tiene sus propias leyes electorales y cada municipio administra sus elecciones. En algunos municipios que son muy rurales se demora mucho tiempo recopilar todos esos votos de zonas apartadas, alejadas del ayuntamiento principal. En otras regiones que tienen el polo opuesto, lo que son regiones muy urbanizadas, en donde hubiera muchísimas personas votando en un solo recinto electoral y por lo tanto esas colas se extendieron hasta las 7 o 8 de la noche, más allá de la hora límite, y esos votos toman más tiempo para contarse. En el caso de Pensilvania, no cuentan ningún voto por correo hasta el mismo día de las elecciones. No es como en la Florida, donde los votos empiezan a contar mientras que empiezan a llegar a los colegios, a los ayuntamientos y los departamentos de elecciones de cada condado. Así que quería preguntarle, porque tenemos poquito tiempo, y sí quería preguntarle qué opina de la actitud de Donald Trump, que está sorprendiendo a lo mejor desde a todo el mundo. Por lo pronto, esta última comparecencia que hizo hace algunas horas de seguir insistiendo en ese robo o fraude, que esto pone en tela de juicio todo un sistema electoral de un país como Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, como vuelvo y repito, en Estados Unidos el sistema electoral es completamente descentralizado y cada estado determina sus propias leyes. Ahora, en el caso de la elección presidencial, hemos visto 3 resultados muy distintos. Hemos ganado el Senado los republicanos, hemos retenido el control, la Cámara hemos aumentado escaños, incluyendo a 2 cubanoamericanos aquí en Miami, que de hecho son descendientes de canarios. Y en el caso de la presidencia, muy reñida aún, todavía Joe Biden existe la posibilidad de que pierda y aún existe la posibilidad de que gane el presidente. Obviamente favorece la tendencia
a Biden, pero el presidente no quiere conceder hasta que todos estos votos pendientes no sean contados. Y creo que para el bien de todos, ¿no? Creo que hay un poco de exageración por ambos bandos, pero hay que esperar que se cuenten todos los votos para determinar quién fue el ganador en estos estados muy reñidos. Se habla mucho de cuál puede ser la actitud de Donald Trump. Si se confirma, es verdad que, como usted dice, Rey Anthony, hay que esperar a que todo esto se acabe de contar, pero si finalmente la victoria es para Joe Biden, ¿cuál cree que puede ser o debe ser la actitud del presidente Trump? Bueno, si se encuentra que todos los votos, cuando ya se pase todo este litigio en reconteo, se contabilicen todos los votos, el ganador en una democracia como la nuestra, la más longeva del mundo, tomará el poder en enero, cuando es la juramentación, y habrá una transición y el presidente cooperará con el vicepresidente Biden si es que es victorioso, y viceversa. Creo yo también que el vicepresidente Biden también cooperará con el presidente Trump si es reelecto. Pero creo que lo más importante es que aquí en la Florida en el 2000 aprendimos muchísimo cuando esa elección muy reñida. Modernizamos todo nuestro sistema electoral y por ello es el mejor en todo Estados Unidos. Y creo que eso hay que replicarlo en otros estados para que no exista esta incertidumbre de los últimos días. En el caso de Pensilvania, por ejemplo, que cuenten los votos mientras que llegan, no que esperen hasta el último momento para contar millones de votos que se demoran días y días para contabilizar. Así que hay que modernizar un poco en ciertos de estos estados la manera en la que cuentan los votos para garantizar nuestra democracia y para garantizar que sea el resultado final como es debido, ¿no? Y que haya certidumbre entre la población, no solamente aquí nosotros los estadounidenses, pero también a nivel internacional, porque las repercusiones de las elecciones de Estados Unidos son a nivel internacional, a nivel mundial, con la economía, la bolsa de valores, todo. Y creo que hasta incluso el hecho de que hemos ganado escaños en la Cámara de Representantes y es Biden el presidente, tendrá que gobernar de una forma muy moderada porque el Senado es republicano y le darán la batalla en todo momento para garantizar que el país no se mueva completamente hacia la izquierda. Bueno, pues esperemos que se tome nota de esas palabras de Ray Anthony, de estar pendientes de ese ejercicio democrático que se está viviendo en ese país y que tome nota de Florida, que aprendió de sus errores, por así decirlo. Ray Anthony, un placer tenerle de nuevo en Atlántico Noticias. Un saludo a ustedes, como siempre. Bueno, vamos a Madrid a hablar de otras cuestiones porque según los resultados preliminares del nuevo estudio de cero prevalencia presentado esta misma mañana, el 53% de los usuarios de las residencias de mayores y de centros sociosanitarios para personas con discapacidad se ha contagiado de COVID-19. Silvia Mascareño, ¿cómo interpretamos estos datos? Pues como decías, el 53% de los usuarios y el 37% de los trabajadores de los centros de mayores de la Comunidad de Madrid tienen inmunidad, se han contagiado a lo largo de la pandemia. Ahora habrá que ver si esos datos son extrapolables a otras comunidades autónomas y para eso hoy se ha presentado la cuarta ronda del estudio de cero prevalencia a nivel nacional, cuyos análisis llegarán a Canarias el próximo lunes. Pero hoy aquí en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha presidido el Comité de Seguimiento del Coronavirus y después se ha trasladado al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Allí ha agradecido la labor de los investigadores y ha recordado que en las cuentas públicas para el año que viene hay un aumento del 60% en la inversión en ciencia e innovación. Dice Pedro Sánchez que espera que esa partida se consolide y se convierta en política de Estado. Y pendientes de los datos que llegan de toda Europa, por ejemplo en Reino Unido, segundo día de confinamiento, se han registrado las peores cifras de fallecidos desde el pasado mayo. El gobierno dice que los daños para la economía no van a ser tan malos como en el primer confinamiento, ya se han empezado, dicen, a tomar medidas. Un nuevo confinamiento entra en vigor este jueves en Inglaterra, cuando se registran las peores cifras de muertes por COVID-19 desde el pasado mayo, aunque el gobierno británico insiste en que no será tan pernicioso para la economía y que terminará el próximo 2 de diciembre como está previsto. Con esos nuevos positivos registrados, el número de infectados alcanza 1.099.059 personas desde el comienzo de la pandemia. Por ello, a partir de este jueves, las tiendas que no vendan productos esenciales deberán cerrar, pero las escuelas y las universidades permanecerán abiertas, mientras que el gobierno ha pedido a la población que trabaje desde casa, a menos que sea vital acudir a su puesto de trabajo.
Precisamente en Reino Unido muchos británicos desafiaron este jueves esas restricciones puestas en marcha por el gobierno, salieron a las calles en Londres, ahí los ven, para participar en la marcha del millón de máscaras, una cita anual vinculada al movimiento Anonymous, desafiando ese nuevo confinamiento que impone Boris Johnson y su gobierno desde ese mismo día. Desde luego, parar la curva en toda Europa, en España, también aquí en Canarias es el objetivo. Junto a las medidas de confinamiento que se van adoptando, la más efectiva sigue siendo el uso de la mascarilla, pero de forma adecuada y segura. Y decimos esto porque es normal verlas por la calle, pero luego nos relajamos cuando estamos en una terraza, en un restaurante, en el office del trabajo, durante el desayuno. Vamos a hablar con Eva Álvarez, que es especialista en medicina preventiva de la Dirección General de Salud Pública, coordinadora de los rastreadores. Señora Álvarez, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Es importante recordar que no debemos relajarnos en el uso de la mascarilla, que es lo único que nos garantiza realmente, a falta de esa vacuna que tardará en llegar, que no nos vamos a contagiar. Efectivamente, la mascarilla es una medida muy importante, no es la única tampoco, es en un paquete de medidas junto con la distancia, la adecuada ventilación, la higiene de manos, pero es una medida muy importante que tenemos que mantener y evitar exponernos a un riesgo. Cuando más nos apetece quitarnos la mascarilla, que es cuando estamos en nuestro entorno cercano, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, y es precisamente, estamos viendo que es en ese entorno donde están ocurriendo la mayoría de los brotes, con gente cercana con la que me quito la mascarilla y el virus no entiende de amigos, no entiende de familia. Cualquiera podemos ser un portador asintomático del virus, con lo cual hay que mantener la distancia, la mascarilla y elegir preferentemente sitios bien ventilados o al aire libre. Claro, estamos al borde de, estamos ya en el fin de semana, señora Álvarez, y todavía aquí en Canarias se puede, afortunadamente, disfrutar de una terraza al aire libre en caso de reuniones de amigos, con los límites establecidos. Hay que plantearse, separarse convenientemente y hacer posible estar con la mascarilla todo el tiempo, insistir en este mensaje. Claro, es intentar estar con la mascarilla todo el tiempo y evitar estar el cara a cara con una persona cercana en una mesa. Por ejemplo, las mesas de las terrazas son mesas pequeñas, ahí no mantenemos la distancia. Si te sientas en el sitio normal, entonces hay que mantener más distancia, la mascarilla quitártela en el momento en el que sea necesario y preferentemente al aire libre. Efectivamente, aquí en Canarias disponemos de un tiempo estupendo, pues la mayor parte de actividades que se puedan hacer al aire libre. Luego hay otra cuestión y es el tiempo de uso de la mascarilla. Todos ya sabemos la teoría, pero parece que luego a la hora de ponerlo a la práctica es importante optar por las mascarillas homologadas de farmacia, a ser posible esas quirúrgicas, y cambiarlas cada tiempo, el que ya está establecido, ¿no? Bueno, la recomendación es que se utilice mascarilla higiénica certificada. Eso quiere decir que ha pasado por unos estudios que verifican que es resistente a las secreciones que yo puedo expulsar al hablar o al respirar o al toser, y tiene una cierta capacidad de filtrado de las partículas que vengan del exterior y que es fácil respirar a través de ellas. Y nosotros recomendamos que se usen las mascarillas certificadas precisamente por eso, por la comodidad que te da el saber que puedes respirar bien y que las vas a llevar la máxima cantidad de tiempo posible. Dentro de las certificadas están las higiénicas, las quirúrgicas y los FP2, están todos los certificados. Sanidad va a iniciar el lunes también, hablábamos antes de ese estudio de cero prevalencia en la península, la cuarta ronda del estudio de cero prevalencia, pero aquí en Canarias, ¿no? Sí, se hace en todas las comunidades autónomas y en Canarias se hace un estudio un poco más amplio para tener una muestra más representativa, porque si no las islas pequeñas no saldrían representadas. En cualquier caso, señora Álvarez, hay que decir que los datos en Canarias son privilegiados si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo en toda Europa prácticamente, qué hay que hacer para mantener, incluso bajar esta situación buena que tenemos en Canarias. La situación es buena, no hay que bajar la guardia y aunque sea una situación buena siempre hay que lamentar cualquier fallecido que haya, eso para empezar, porque por muy buena que sea, si hay fallecidos no es una buena situación. Efectivamente tenemos una situación epidemiológica mejor que en otras zonas de España o mejor que en otras zonas de Europa, pero el virus sigue en la calle, entonces no podemos olvidarnos de la pandemia. Ahora hay lo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado la fatiga pandémica, que es que la gente está cansada y no entiende las medidas, a veces nos contradecimos, es cierto que a lo largo del tiempo algunas medidas han cambiado, pero conforme más conocemos al virus, más seguros estamos de que responde a las medidas de prevención que estamos dando. Mantener la distancia, usar la mascarilla, evitar sitios cerrados, concurridos y en cercanía, evitar los office, evitar esos sitios de mala ventilación y mantener la distancia y la mascarilla. Bueno, pues marcamos esas recomendaciones para que se nos queden grabadas finalmente. Eva Álvarez, gracias por atender a Atlántico Noticias. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar de una visita que ha habido hoy aquí en Canarias, lo veían en directo aquí en Televisión Canaria. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, está en la isla de Gran Canaria. Ya esta tarde tiene previsto visitar el campamento para migrantes que está en Arguineguín, en el muelle, al sur de la isla. Isaías Santana, en ese muelle, ¿cuántas personas están ahora mismo? Pues ahora mismo actualmente hay un total de 520 migrantes. Las últimas pateras llegadas hasta esta isla de Gran Canaria lo hacían ayer. Hablamos de 4 embarcaciones con un total de 118 personas a bordo. Este muelle desde el pasado mes de agosto, cuando se instalaba el campamento, ha sido punto importante para la llegada de inmigrantes. Para que se hagan una idea, este 2020 que a punto está de finalizar es el tercer año en toda la historia del archipiélago con mayor llegada de inmigrantes por mar, una cifra que ya superan las 12.000 personas y que se puede multiplicar incluso por 10 si las comparamos a las cifras obtenidas el pasado año 2019. El ministro tiene previsto acudir hasta este muelle sobre las 3:30 de la tarde, ahora mismo gran despliegue policial. Sobre la mesa varias cuestiones a resolver, la más importante e inmediata, desmantelar este campamento cuanto antes. En el Telenoticias Unos le ampliarán toda esta información. Vamos a volver a hablarles de ese huracán ETA que ha provocado más de 60 muertos en América Central y que ahora va hacia Florida y Cuba. Un ciclón que se ha convertido en una depresión tropical y ahí ven los daños que ha provocado. Esto es Guatemala, también en otros países centroamericanos. La imagen es desoladora en ese país, en Guatemala. El gobierno, de hecho, ha decretado el estado de calamidad en 8 áreas. También en Honduras ha habido problemas. Cuando nadie se podía imaginar que todo empeoraría, pues lamentablemente el fenómeno ETA demostró que no es un juego, que los efectos catastróficos y mortales que se pronosticaron desde un principio se cumplieron y hasta lo superaron. Estamos situados en la colonia Planeta, el agua no baja. Si pueden ver el caudal de agua, toda la gente estamos en los techos, la gente que no pudimos salir. Necesitamos que por favor de emergencia manden lancha. Miles de personas en sectores como La Planeta, La Lima, Chamelecón, La Celio González y más en la zona norte del país, en horas de la madrugada, tuvieron que subir a sus techos ante las terribles inundaciones que pusieron en peligro sus vidas. Como si se tratara de una película de Hollywood, tomas aéreas constataron cómo el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales en La Lima Cortés desapareció completamente de la vista por las inundaciones. Así lucía fechas anteriores el histórico puente de ferrocarril en Pimienta Cortés, este emblema de la comunidad que fue arrastrado como si se tratara de una estructura construida de papel por las embravecidas aguas del río Ulúa. Y las consecuencias de esa tormenta tropical, esa destrucción, pero también pérdidas humanas. En Guatemala, los servicios de emergencia no pudieron evitar la tragedia. 2 niños perdieron la vida tras el colapso de su vivienda en Cunén. El lodo, las piedras sepultaron a los menores. Mejor suerte corrió el resto de su familia, que sí que pudo escapar de este desplome. Bueno, vamos a terminar nosotros por hoy y nos vamos a ir con la eterna canción de Horacio Guaraní, Si se calla el cantor, que es un clásico de la música sudamericana. Si se calla el cantor. Ahora la han reinterpretado muchos cantantes, músicos españoles, algunos canarios, que reivindican la voz de los cantautores, que se ve apagada por la pandemia. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza. Pues con esta reivindicación por una cultura segura nos despedimos aquí en Atlántico Noticias este viernes. Si hay alguna historia que contarnos, ya saben, el correo atlanticonoticias@tvcanaria.tv. Ahora se quedan ya con el Telenoticias Primera Edición. Gorriones de los diarios.